Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana, así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas en las que estamos disponibles. Spotify, Apple Podcast, YouTube. También nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, como Mentenautas Podcast. Allí nos pueden contactar, sugerir algún tema, invitarse, sugerirnos algún invitado. Subimos extractos de los episodios, material extra, etcétera, etcétera, etcétera. Por primera vez tenemos un episodio con 4 personas en cámara. Bueno, Y está fuerte. por primera vez vamos a tomar un tema del ámbito religioso que no se escapa al comportamiento y que no se escapa a la salud también. Siempre hemos dicho que salud va más allá de lo biológico, va más allá de lo psicológico, también está lo social, y ahí entra el tema de las religiones y también entra también en parte en lo psicológico, como ya hemos hablado, ¿verdad, Ismael? En nuestra horas de estudio, en nuestra maestría que estamos cursando también. Entonces nosotros tenemos una dinámica en el podcast con todos los invitados, ya sean nuevos o recurrentes. Pero antes de, yo quiero que cada uno se presente. Vamos a empezar por Ismael. Y diga, mira, yo soy Ismael, yo me dedico a tal cosa o tal cosa. Como estábamos allá afuera. Ok. Sí. Bueno, yo soy Ismael Rodríguez, es mi nombre. Pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Plenitud de Gozo. Y también soy psicólogo clínico. Cursando ahora la maestría en terapia sexual y de pareja, compañero de Brian. Y ahí estamos. Bien. Bueno, más decir, para mí es un placer estar acá junto con ustedes. Mi nombre es Ariel Rosa. Soy licenciado en administración de empresas. Eso. Y una de las formas como llegamos a conocernos es porque actualmente estoy laborando en The Greenhouse Café, que está próximo a la UAS. Y muchas de las personas que han invitado acá conocen qué lugar es. Sí. Eso. A veces hemos grabado podcast y cogemos para allá. Exactamente. Y para mí de verdad que es un placer estar aquí y claro, licenciado en administración de empresa, cristiano. Puedo decir que hay un término en el ámbito eclesiástico que se llama HP y eso significa hijo de pastor. Eso soy yo. Okay. Entonces, compartimos eso. Sí, entonces tengo una linda familia, mi esposa que va a estar viendo el podcast, eso te lo aseguro. Claro que Y lo sí. demás, y ahí estamos, a la orden, el Aristide Fiallo Cabral, valga la redundancia, número 351, Greenhouse Café, un lugar donde compartimos grandes experiencias y muchos chistes también. Y un buen café, sobre todo. Entonces, Junior. Bueno, mi nombre es Junior Sánchez, soy de profesión ingeniero en sistema. Ya también formo parte de lo que dentro del café tenemos lo que se llama la comunidad Greenhouse, que es un espacio que hemos habilitado para compartir con jóvenes las verdades del evangelio, pero de una manera un poco distinta a lo tradicional. Estamos allí en conjunto a otros amigos, haciendo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y nada, gracias por la invitación. Espero que sea un espacio donde las personas que nos van a escuchar puedan ser edificadas y el pensamiento, podamos construir en el pensamiento de manera que puedan haber cambios significativos. Bien, perfecto. Ya que se presentaron, vamos a hablar de hacerle la pregunta de la dinámica del podcast. Claro. Y la primera pregunta, y empezaré ahora sí, va relacionada a qué ha estado pasando por tu mente últimamente, Junior. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque han pasado muchas cosas, pero de manera particular, a raíz de un tema que hemos estado debatiendo en la comunidad sobre la ira. O sea, tenemos 3 semanas hablando sobre la ira, partiendo desde el concepto que Jesús plantea en las Escrituras en cuanto a nuestra relación con el prójimo
Y luego un desglose un poco más científico y psicológico. En estos días mi mente ha estado pensando en situaciones particulares que me han sucedido y cómo yo a raíz de ese estudio puedo identificar en cuál de esos tipos de ira yo encajo. O sea, se me ha presentado una situación en la cual pude ver que, aunque no es una de las tipificadas de manera científica, sino una de corte espiritual que aporté en el tema, vi una ira que está reflejada en el ego, que es cuando uno está en un espacio, en un lugar, y pasa algo en particular contigo, pero realmente tú te molestas es porque esa persona alumbró una oscuridad que tú tenías, no porque realmente te hicieron algo injusto. Entonces, como eres descubierto, tú tomas una actitud violenta. Yo he meditado mucho en ese aspecto porque me he dado cuenta que muchas reacciones, muchas reactivas de mi parte, es porque es un detalle propiamente, un espejo del ego, diría yo. Y uno cae en lo que se ha tipificado como una ira explosiva, que cuando uno escupe fuego por la boca. Y un dato importante, ustedes que también son médicos y de la salud, de la conducta, y es que una neuroanatomista demostró que el cerebro humano, o sea, tiene ese evento, ese proceso químico que sucede en el cuerpo, dura solo 90 segundos. Cuando tú tienes un evento que te trae ira, esos estímulos externos que vienen y te provocan la ira, químicamente lo que está sucediendo es que la amígdala se activa, secuestra el lóbulo prefrontal, que es donde está la razón, y dura, tú tienes un pico de 0 a 15, que es donde tú estás en ebullición, y luego baja, desciende en los 90 segundos desciende. Eso es una reacción química. Y se ha demostrado que químicamente la ira, el sentimiento de ira desaparece. Ahora, ¿por qué entonces me mantengo airado? ¿Por qué? Porque entra lo que se llama rumiación de pensamiento. Entonces ahí tu mente vuelve y hace clic con el evento, y ese pensar y repensar activa nuevamente esa carga química a tu cuerpo y te mantiene constantemente en ese, como los muñequitos, que está prendido en fuego, botando humo. Como una tetera. Entonces he estado meditando mucho en eso en esta semana realmente. Sí, es un ejercicio que da tranquilidad. Sí, Y sí, comprender ese tipo de procesos mentales te ayudan a entender cómo tú puedes hacer reversión de ellos también. Eso es muy, muy interesante. Claro que sí. Ariel. Bueno, ¿en qué yo he estado pensando? Sí. Bueno, estaba pensando muchas cosas. Uh-huh. Bueno, una de las cosas que yo he pensado, incluso a mí me tocan en estos días, ya con el asunto en el ámbito laboral, el asunto del regreso a clases en el ámbito de la UAS. He visto mucho, he estado como muy afanado, pero también me he dado cuenta de que a mí me habían asignado, o me han asignado, porque es mañana, me han asignado parte de lo que es exponer la palabra de Dios. Entonces estaba meditando porque febrero es el mes del amor. Uh-huh. No sé si se acuerdan lo de antes, que había un muñequito en los Looney Tunes que era Pepe Lamour. Sí, claro. Ok, y entonces me llegó ese pensamiento y dije, wow. Entonces, algo que me llama la atención es un texto de la Biblia que hablar del amor integral. ¿Qué compone el amor integral? Jesús, cuando le hicieron la pregunta, ¿qué se compone el amor integral? Le pusieron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero dijo, amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y yo me puse a pensar, wow, es un amor integral, es un amor que tiene que ver compromiso, no circunstancial, sino algo que tiene que ser todo el tiempo, algo constante. Y wow. Y me he estado meditando, además de por ejemplo, del tema de hoy, que vamos a hablar, que está muy interesante. Mira, de verdad que me encantó. Y estuve reflexionando en eso y dije, wow. Y me estuve haciendo una autoevaluación y dije, wow, estaré yo haciendo el amor integral, como Dios manda. Y eso es lo que estaba pensando. Así que sigo la página. Okay. Ismael, ¿qué ha estado pasando por tu mente últimamente? La pregunta me sorprendió. Así que cuando hiciste la pregunta en qué estás pensando,
mientras ellos hablaban, estaba pensando en qué estaba pensando. Entonces, bueno, algunas cosas principales que invaden mi mente es como, bueno, en mi caso de pastor, uno tiene que siempre mantenerse escudriñando la Biblia y meditando para saber qué es lo que va a comunicar de parte de Dios a la grey que le corresponde pastorear. Y en este tiempo tenemos como lema en la iglesia creciendo en todo. Y es basado en una porción bíblica del libro de Lucas, capítulo 2, verso 52, que habla de un periodo histórico cuando Jesús crecía, y dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, eso nos habla de un estado constante de crecimiento natural, que se da de forma natural, pero también nos presenta algunas áreas en las que nosotros debemos mantenernos siempre creciendo. Y ahora estamos explorando esa parte de la sabiduría. Y entiéndase sabiduría como el conocimiento, pero pues llevado a la práctica. Sí. Porque tenemos conocimiento quizá de muchas cosas. Claro. Yo puedo saber que hay algunos alimentos que me afectan la salud, pero yo lo sé. Tú dijiste la palabra clave, la sabiduría llevada a la práctica. Si no se lleva a la práctica, no es sabiduría. No hay tal sabiduría. Simplemente un conocimiento, pero que no trajo transformación ni trajo nada concreto. Exacto. Muchas veces ni conocimiento, ni información, a veces datos. Esa es más cruda, datos. Claro, sí. Porque tengo el dato, pero ¿y la transformación? Exacto. Entonces, eso ha estado pasando por tu mente. Sí, vagando mi mente en estos días. La segunda pregunta, voy a empezar por ti, voy a empezar por allí. Es más relacionada al arte. ¿Qué canción, artista, género o álbum ha estado pasando por tu mente últimamente? A veces uno está en la semana que nada más esa canción le pasa por la mente. O ese artista. Además de Marta Candela. Esa está en la mente de todos. Entonces, ¿cuál es esa canción, ese artista, ese álbum, ese género que ha estado pasando por la mente de Ismael en estos días? Que tú te levantes y te pasa por ahí. Ok. Mira, yo me sorprendo últimamente escuchando poca música. Y hago una comparación con como yo era. Quizá más como a los 20, 22, que uno se pasaba el día escuchando música. Entonces, ahora por algunas razones no es como que no escucho tanto. Falta de tiempo, como que el ambiente no se da. Por ejemplo, para yo escuchar música es como estar relajado, un momento solo, algo así. Sí. Yo estoy criando un hijo y esos momentos ya como que no hay tantos. Pero sin duda alguna uno saca espacios en los que sí lo puede hacer, pero es como forzado, como que no se da tan natural como antes. Sí, pero hay una que te pudiera decir, es de Evan Kraft, es artista cristiano. Él se llama Oceans, creo que es. Tu voz me llama a las aguas. Sí, es género, podría decirte, no sé, como un pop, algo así, sí, pero lento, pero muy lento. Ajá. Entonces, más o menos eso es lo que ha estado pasando por mi mente. Es una canción me gusta porque habla de un desafío como que el Señor te hace y esa encrucijada entre si obedecer a donde me llamas o quedarme donde estoy es muy bonita. Bien. Sí. Ariel. Ay, chichi. Mira, cuando yo tengo 2 hijos. Sí. Los amo con locura. Pero ellos son fanáticos de la música. Ellos les encanta la música y eso es que, ¿y de dónde vendrá? Me sorprende. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A veces, mayormente, por ejemplo, pasó en el caso del hijo mío en esta semana. Algo que me dio mucha risa es que mi esposa me mandó un audio y él estaba en el baño bañándose, pero está cantando la canción de Marta Candela. Y hace que con todo. Y yo dije, bueno. Prendan. No, sí, así mismo. Y ese que prendan
Prenda. Es un amor. Pero una canción que es un poquito fuera de lo común que yo escuché y me llamó mucho y como que hice clic. Es algo que una canción se llama, el cantante es un cantante urbano cristiano, se llama Alex Zurdo, que tuvo una no fue a veces, él tuvo una colaboración con Daddy Yankee recientemente, pero hay una canción que se llama Mayday, que es mayormente en el ámbito también de una de las cosas que más me apasiona, que es la aviación. La aviación. Me llamó mucho la atención, hice clic, porque esa canción habla de él va transitando en un viaje, y ese viaje él pierde el rumbo, pierde la brújula. Es como y el escenario es como de la era de los 50, 60, de esos aviones viejos. Y él estaba pidiendo ayuda. Y en ese ámbito de ayuda, él recibió el confort de Dios y él pudo redireccionar y encontrar su camino. Y muchas veces, y eso me llevó a mí a la reflexión, porque muchas veces nosotros nos encontramos que tenemos los planos, tenemos el conocimiento, pero muchas veces estamos en el aire y no encontramos la ruta. Buenísimo. Y dije, wow. Y ahí comienza lo que dice el piloto, Mayday. Y bueno, cabe destacar que ayer se conmemoraron 30 años del avión que se siniestró ahí en Puerto Plata. Eso vi. Y eso lo tengo aquí en el día, porque aunque fue desde ese tiempo, yo amaba mucho la aviación. No es que soy viejo, Sí. para destacar. Pero de esa canción hicimos clip porque de verdad muchas veces nosotros nos vemos en la situación de Mayday. Y de verdad eso dejó un buen mensaje. ¿Y tú, Junior? ¿Qué canción, género, artista? Bueno, mira, en el sentido musical, yo soy un poco atípico con la preferencia en géneros. Yo soy muy variado, soy muy musical. Yo producía música también en su momento, de manera empírica. En mi familia, que se sepa, no hay músicos, pero soy muy fan de la música instrumental. Y también por un tema de la mente, cuando estoy trabajando, como yo trabajo como yo soy ingeniero de software, constantemente estoy expuesto a las pantallas y paso mucho tiempo trabajando en la oficina, en hiperfoco y demás. Suelo tener siempre con música instrumental, música clásica o sonidos binaurales, que son un tema que activa ciertas áreas del cerebro para manejar la concentración. O cualquier tipo de playlist que sea de música terapia, por un tema de mantener la mente en foco. Porque a veces cuando tú te pones a trabajar con música que tiene letra, te distrae. Te distraes. O si es con pistas de alguna canción que te gusta, también te puede distraer con la tentación de quererla cantar. Eso en ese aspecto. Música con letra, bueno, yo he estado escuchando también reciente un álbum llamado Silbo Apacible. Silbo Apacible, ¿por qué lo he estado escuchando? O sea, está de moda muchísimo, se oye muchísimo una canción que dice Saulo, que fue hecha con IA. Entonces, el álbum completo está hecho con IA. A mí me ha llamado la atención, yo solo había escuchado una canción, el álbum completo me lo mostró un amigo y me he quedado impactado con la calidad musical, los arreglos y la letra, pero es una IA. Y eso nos pone a pensar a nosotros en este tiempo hasta dónde va a llegar el tema de la inteligencia artificial en cuanto a esos aspectos creativos. Entonces, le he dado el voto para escucharla, porque muchos cristianos, ¿verdad?, la han censurado por un tema de que es IA. Yo quizá pueda tener otra apreciación al respecto, pero es muy variado el tema de musical en mí. Bien. Lo dice un ingeniero de software, Sí. Sí. Son muy interesantes las canciones. Sí. O sea, en contenido, la composición. Todo. Además, unos ritmos que no son como en habla hispana, como cuando uno Tan lo encuentra. común. No son Son como. atípicos. Y la forma vocal, o sea, Sí. la interpretación. Sí. Pero Muy natural.
Bueno, hay espacios donde tú dices, no, es que un humano no puede. No, Exactamente. No, y hay, el mismo y hay- Saulo, cuando hay una parte donde se sostiene la voz y tú dices, espérate, como que algo que no Tú tienes funciona. que ponerle mucha atención. Claro, Bueno, un productor musical tiene se cierta da cuenta. noción no experto, pero que sea muy amante de la música, puede notar que hay espacios que tú dices, pero ven acá, está bien, él puede hacer este pedacito, pero después de lo que viene, no hay manera de que él siga en ese aire. Se le funda la Porque garganta. los humanos somos imperfectos. O sea, por más afinada que esté tu voz, hay imperfecciones. Sí. Claro. En mi caso, yo también de manera empírica he producido música. Y también tengo, bueno, de lo que han escuchado y lo que me conocen, como que un amplio radar en cuanto a gustos musicales. Tengo mis predilecciones, se puede decir. Ujú. Pero yo escucho, como escuché alguna vez decir a una persona en la universidad, yo escucho de Mozart a Mozart. De Mozart la para, a Mozart la clásica. Yo escucho de todo. Buena, claro, esa ¿entiendes? está buena. buena. Eso lo abarca todo. Eso lo abarca todo. Y claro, tengo mis predilecciones, pero últimamente sí he estado escuchando mucho una canción de un artista que ya he mencionado acá en otras ocasiones, se llama Charif. Charif el Increíble, le dicen. Él es un rapero español, poeta, escritor. Y hay una canción que se llama Lo que no rompen sus palabras. Una canción muy bonita. Él como viene de esos escritores, como poeta, Ujú. muy, muy, muy bueno. Y dejan esos mensajes, como siempre, filosóficos, que son rumiantes, que quedan en tu Ujú, cabeza. Y es muy, muy recomendable también su discografía, la pueden escuchar. Ok. Y por ahí mismo también he estado escuchando mucho un disco de Rafael Lechowski. Él es de ascendencia polaca, español también, poeta. Y hay un disco de él, se llama Himno de la Vida. Y él explica todo su proceso de internos, vamos a decirlo así, su proceso interno, luego que sucedieron cosas en él y que le nace una persona, le nace una bebé y todo lo demás. Y magnífico también, lo pueden escuchar. Excelente. Sí, Rafael Lechowski y Charif son muy, muy, muy buenos. Entonces, esa es la tradición del podcast aquí. Sí. Ustedes pueden volver y siempre me preguntan. Ah, porque bueno. No Ok. siempre se están escuchando la misma canción, no siempre se están no. pensando en lo mismo. No, Exacto. sí, es claro. Entonces, ya como las personas se habrán dado cuenta de lo que han ido escuchando, más o menos por dónde van las tiras, qué tienen en común ellos y qué tenemos en común todos. Entonces, yo quería hace mucho, le había planteado a Ariel hablar de algún tipo de tema religioso que va muy relacionado al comportamiento, como había dicho anteriormente. Y yo siempre hablo con los amigos, acuden mucho en mí como consejero. Y yo siempre he dicho, no hay un libro de vivir. O sea, no hay un libro definitivo que te pueda decir, mira, este es la forma en la que yo puedo vivir. Hay muchos libros en los que tú puedes crear un modelo de vida, que estábamos hablando hace poco. Ujú. Un modelo de vida, un modelo de cómo yo voy a seguir mi rumbo. Y el predilecto, o el más conocido, o el que yo entiendo que es el ejemplo para todos, es la Biblia. Ujú. Claro. No es- y de la misma se pueden sacar diferentes, vamos a decir, caminos. Pero yo entiendo a mi pensar que es uno de los libros o modelos, no modelos, sino uno de las normas que te puede servir como conceptualización de cómo tú puedes tener una vida, vamos a decir, adaptada, una vida que no sea problemática en el sentido mal de la palabra Ujú. para con los otros. Ujú. Y es una de las opciones que tú puedes llegar a tener o a la on demand, como dicen. Sí. Y hay muchas personas que reniegan de esta herramienta Ujú. Claro. simplemente porque a lo mejor ellos no creen en Dios
o no creen en la iglesia. Y yo siempre he predicado y he dicho, oye, tú si quieres tener una herramienta como la Biblia para tú poder centrar tu camino, tú ni siquiera tienes que, ¿me entiendes? No tienes que formarte de la manera en la que tú estás rechazando. Tú puedes hacer eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio hoy. Yo me voy a comportar como la persona que está buscando respuesta a las preguntas que a lo mejor las personas tienen. Y vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a enseñar a la gente de que esto es uno de los caminos y aquí hay formación y esto puede ser no solamente algo dogmático o, Correcto. ¿me entiendes? Ujú. Y que no tienen por qué rechazar y que porque también no pueden darse la oportunidad. Claro que sí. Así es. Entonces, yo les envié una serie de preguntas ahí. Muy interesante. Entonces vamos a contestar la primera pregunta, que es, ¿qué le da sentido a tu vida hoy? ¿Qué es eso que hoy tú dices, mira, yo vivo por esto? Entonces, ¿quién quiere iniciar a dar respuesta a esto? Oh, Y los miro. Bueno, ¿qué le da sentido, por lo menos en la cosmovisión que tengo, en ese marco de fe? Es el perfeccionamiento del carácter. Actualmente, el perfeccionar el carácter y que yo me defino como un buscador de la verdad. Bien. Un apasionado en buscar la verdad. ¿Significa eso que yo reniego de Dios o de mi fe? No, significa simplemente que no me siento a gusto o no me conformo con explicaciones quizás un poco simples o con temas que se han ido aprendiendo de manera tradicional, que porque se dijo en tal tiempo y siguió, sino que he tratado de desarrollar un pensamiento un poco más crítico y me he dado cuenta que a Dios no le molestan las preguntas. No, no. a Dios no le molestan las preguntas, o sea, y creo mucho en formar el pensamiento crítico. De hecho, creo que el ser humano, crea o no, de manera objetiva, o sea, que su conciencia, o sea, de manera consciente, él entienda que crea o no, todos anhelamos saber el propósito de nuestra existencia. Sí. Todos le buscamos sentido. Y nosotros necesitamos, valga la redundancia, el sentido de trascendencia de lo biológico. No meramente que somos entes físicos que tenemos diferentes etapas, como dicen, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, luego, sí, eso es parte de la vida, pero entendemos y naturalmente en el hombre hay una necesidad de ver más allá. Sí. Y eso responde a una premisa que el sabio Salomón nos dice en la palabra, y es que Dios puso eternidad en el hombre. Por eso el hombre, de manera natural, busca conectar con algo. Entonces, yo he encontrado en esta cosmovisión, en mi fe, ese sentido de trascendencia. Tengo esperanza de que habrá un más allá, ¿verdad? No tengo toda la historia, pero yo tengo la convicción de que la muerte no es un fin, no es un punto, sino un punto y seguido. Okay. Bueno, yo pudiera continuar apoyándome de mi compañero. La fe a todos nos proporciona respuestas a preguntas muy importantes. Por ejemplo, da sentido y da la idea de propósito, de que estamos en este mundo para algo. Y la fe responde, aunque no de manera colectiva, pero sí de manera individual, podemos encontrar la respuesta a esa pregunta. Un propósito o un sentido principal que nosotros podemos extraer de la Biblia, que nos da la fe, es lo de relacionarnos unos con otros. La sociología admite esto, o sea que el ser humano es gregario, busca siempre estar con otros. O sea que de manera, un acercamiento científico lo confirma, pero ya la Biblia lo decía antes de que la sociología lo confirmara. Lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 1, Génesis capítulo en el inicio, donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y desde ahí tú ves como que la soledad no es parte del plan de Dios. No.
Entonces nosotros, algo que le da sentido a nuestras vidas, o uno de los sentidos que la fe proporciona para nosotros, es que debemos vivir en comunidad. Vivir en comunidad implica algunas reglas como tolerancia, negociación, interceder, tú sabes. Sí. Lo mismo que tiene que hacer la persona que se casa con alguien que es totalmente distinto a él, pero algo los mantiene unidos y hace que esas diferencias como que no desaparezcan, pero que funcionen. Fluye. Entonces, la Biblia, nuestra fe nos da esa idea de propósito. Estamos aquí para compartir con las personas que nos rodean. Y entenderlo te aclara muchas cosas y te deja, te hace como desechar otras ideas. Porque si tú sabes que estás aquí para compartir este mundo con otras personas, entonces hay actitudes que tú no vas a tomar. Sí. Además de lo que decía mi compañero, que compartimos desde la fe, compartimos eso, la fe nos da sentido de destino. Vamos a un lugar. Además de que proporciona también para nosotros un sentido de moral, en el sentido de que sabemos que está bien, que está mal, o tenemos una idea. Yo sé que una cosa es lo legal, que el motorista se fue en rojo, lo hizo mal, pero más allá, esa idea que nosotros tenemos de que algo salió bien o que algo salió mal, independientemente de en qué aspecto del conocimiento sea, viene mucho desde la fe. Porque si tú no tienes fe y tú crees en lo que tú quieras, tú puedes creer como cree el motorista, que lo que está bien es irse mientras pueda. Sí. Lo de rojo no importa, él quizás no toma mucho eso en cuenta, como el semáforo. Él entiende que en su moral, que si él se puede ir Está bien. sin afectar a nadie, No pasó nada. Está bien. no le van a poner una multa, nadie va a tener un accidente, ¿por qué yo hago? Me voy. Vivo entonces bajo mi propia moral, pero mi propia moral es peligrosa. Pero la fe nos proporciona una moral que está fuera de nosotros, tú sabes. No es lo que yo quisiera, Te da un sino que marco. me regula. Un marco de Marco de referencia. referencia. Me dice, mira, qué interesante que tú quieres eso. Pero la fe me dice, pero mejor detente ahí. Sí. ¿Ves? Eso es así. Entonces da sentido, un sentido de seguridad enorme, porque algo que, como decía mi compañero con respecto a la canción, algo que hace que a veces la gente esté perdido en el mundo, que no sabe qué está bien, qué está mal, le digo que sí a ese hombre, no le digo. Una mujer que está en una relación y ella es la tercera o la segunda. Si tiene una moral basada en lo que ella cree, en lo que cree la sociedad, lo que dicen las canciones, pues va a estar perdida. Tú sabes. Puede que piense, su brújula sean sus emociones, lo que ella siente, le gusta ese hombre, pero puede que su brújula sea el hecho de destruir una familia. Entonces, ¿qué es bueno, qué es malo? ¿Ves? Entonces, la fe a mí y a muchas personas que la seguimos nos proporciona esa seguridad, que aunque a veces no es agradable, porque me regula a mí, pero me da la seguridad. Sí. Sí. ¿Qué sentido? Mira, cada día es único y irrepetible. No vuelve. El tiempo que agotamos no vuelve. Y eso es un valor. Entonces, cuando Dios nos da la oportunidad de ver un día más, cuando vemos que esas ambulancias suenan con una persona y yo estoy manejando camino, vamos a ponerlo al podcast, dice, wow. Nos da un sentido de gratitud, un sentido de decir, wow, de verdad, hoy, incluso, esto no nos inhibe de situaciones adversas en la vida, Claro. Ujú. pero es nuestra como visión cristiana, lo que nos busca es agradecer en todo momento y a quién agradecer. Entonces, como los compañeros míos estaban diciendo, mira, en cuanto el sentido, la palabra de Dios nos da un freno. La Biblia dice que el salmista decía, ¿quién entiende sus propios errores? Mayormente nosotros como el motorista,
todo está bien. Todo está bien. Pero sabemos que hay una ley de tránsito, hay un manual que uno tiene que leer cuando uno quiere sacar su carnet de licencia, que nos dice las cosas que están correctas e incorrectas. Ahora, que él se acuerde del manual son otras 500, pero el manual está ahí. Claro. Claro que Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros atravesamos o, por ejemplo, nos vamos en rojo, puede ser que no suceda nada, pero hay un leve riesgo de que el riesgo es mayor si no nos vamos en rojo. Entonces, ¿qué le da sentido a mi vida? Saber que hay un manual que me dice las normas de conducta o la manera como yo debo proceder. ¿Para qué? Para agradar a Dios y agradar al prójimo. Usted hablaba mucho de fe. Hay muchas personas que escuchan la palabra fe y no saben lo que es la fe. Entonces, ¿qué es fe? ¿Y qué importancia tiene esto en nuestro comportamiento y en nuestra vida? Tú sabes que esa pregunta a mí de manera particular me gusta mucho porque normalmente mis hermanos que también tienen tiempo en el Evangelio, siempre igual en cualquier casa dominicana nos han descrito la fe, creer sin ver, como creer a la ciega. Puede que tenga algo de verdad, pero la fe en el griego, como está escrita en el libro de Hebreo, es pistis. Pistis es un concepto que alude a algo comprobable. Oye, por donde ya se fue, lo que aparentemente es algo que yo... No, cree sin ver, muchachos, dale para allá. Así No, es. el concepto que los griegos tienen es algo que puede ser comprobable. Ahora, es bueno recordar que aunque se escribió en griego la palabra, etcétera, quienes escriben son hebreos. Y ellos están trayendo un pensamiento hebreo a los griegos. O sea, tratando de adaptarlo a la forma en como ellos piensan. Entonces, me voy un poquito más atrás para darte la explicación completa. La palabra fe viene de emuná. Emuná dice fe completa, es decir, confianza absoluta. Y la raíz de esa palabra significa ejercicio. Para los hebreos, la fe era algo que tú ponías en constante ejercicio. Y comparémoslo con un gimnasio. Para que tus músculos sean fortalecidos y tú vas a un gimnasio como tal, ¿qué estás haciendo? Estás en una rutina para que tus músculos tengan forma y de manera, digámosle así, tú estés saludable. Bueno, la fe, basado en esa premisa, basado en ese pensamiento, es algo, número uno, comprobable y que te ejercitas. ¿Pero en qué? En lo que ya Dios ha dicho por medio de su palabra revelada. Mi confianza completa en la palabra revelada, poniéndola en práctica, ejercitándome en ella, hace que entonces mi fe sea fortalecida. No es meramente creer sin ver. Es que hay algo, hay un marco que me guía hacia dónde voy. No es a la ciega. Yo probablemente desconozco algunos escenarios que son muy, ¿verdad?, muy metafísicos, porque yo no tengo esa visión de ver el plano espiritual, pero tengo a alguien que me ha revelado en su palabra lo que ha de venir. Exactamente. Entonces, cuando yo me ejercito en la palabra de Dios, en los principios que ella me dice, empiezo a construir fe, que son cosas muy diferentes a que yo estoy aquí, no, yo creo que todo se va a resolver. No, porque Dios, claro, Dios suple y todo se va a resolver, pero también Dios demanda de nosotros movimiento. La fe correcta y sana tiene movimiento, tiene acción, acciones concretas, lo que te toca. Y lo demás le corresponde a Dios. Pero lo que te toca hacer, Él no lo va a hacer por ti. Entonces, esa es la idea de fe que yo pudiese explicarte de manera más práctica. No, y añadir que la Biblia también describe en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando vas al gimnasio, en el primer, segundo, tercer día, no vas a ver un desarrollo sustancial en los músculos. Lo que vas a encontrar es dolor. Claro. Va a amanecer cansado. El fallo. Pero cuando a la fe se sigue con la obra y se le da la constancia, automáticamente se va a generar el desarrollo, no en 2 días, sino progresivamente. Y entonces, en eso que él dice, con ese ejemplo lo explica muy bien. Yo tengo certeza de que mis músculos van a tomar forma. Ahora, yo no lo estoy viendo en el momento. Exacto. Pero yo sé que el ejercicio
constante y haciéndolo bien, porque es otro punto, Exactamente. haciéndolo bien, De la manera correcta. tendrá resultados. No solo eso, que hay pruebas de que va a funcionar. Claro, Exacto. tú estás viendo gente que la ha Exactamente. funcionado. Claro. Exactamente. Eso es así. La fe yo en esa misma línea con ustedes, yo pudiera decir que es la confianza que se tiene sobre lo que se ha dicho, porque también existe la fe humana. Por ejemplo, hay una figura jurídica en términos de leyes que se llama fe pública. Tú vas a un notario y lo que hace el notario es decir que lo que tú estás diciendo es verdad. Ujú. Porque para la ley, él tiene fe pública. Exacto. Es así. O sea, ¿qué significa eso? Que la Confianza. justicia confía en lo que él dijo. Pero tú tienes que hacerte abogado, hacer una carrera para decir que tú... La facultad de sí, tú. facultarte para que tú puedas firmar eso. Y tú ves, por ejemplo, tú vas ahí a una región de nuestro país, ahí en... ¿cómo que se llama? ¿De qué lado? Pues la jurisdicción inmobiliaria, eso de la feria. La feria, claro. Ahí eso está lleno de notarios públicos. Con unos criterios muy bajos, por ejemplo. Y tú vas y lo que sea que tú le digas que tú dijiste, ellos dicen, no, está bien, yo lo firmo. Y está bien, o sea, sin verificarlo, sin nada de eso. Pero legalmente tienen fe pública, que es que la ley tiene una confianza en lo que ellos dicen. No, y no solamente eso, sino que mayoría de documentos que le piden a uno para legalizar algo necesita ser firmado por un notario sí. público Sí. Eso es así. que no sabe muchas veces ni ha leído el documento ni No, sabe absolutamente nada. Solamente se necesita Su firma. para poder proceder con el proceso, valga la Sí. redundancia, se necesita la firma de él. Sí, la fe está implícita o se demanda necesaria, incluso en los aspectos que la gente menos sabe. Porque todos los sistemas de ley están fundados principalmente en la fe. Que lo que tú dices hay que creer que es correcto. Pero hay otros ámbitos también. En el ámbito de la economía, anteriormente el papel moneda se sustentaba en base a un valor de que en el banco había Exacto. oro. Esa cantidad. Hay que creer que está ahí. Había oro. Ya no. Antes, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, se leía 100 pesos oro. Ujú. Ya no, porque ya no se sustenta así. El papel moneda de cada país se basa en la confianza de la economía de esa nación. O sea, en confianza, en fe. Sí. Que Sí. En todos los ámbitos. Exacto. fe. La gente lo tiene como algo lejos. Nosotros simplemente, por ejemplo, cuando hablamos de la fe cristiana, hablamos entonces de la fe, pero desde un punto de vista ya de lo que Dios ha dicho, a través de su palabra, a través de hombres inspirados. Entonces, la gente se lo encuentra como, bueno, pero si hay fe en Dios, hay algo como extraño ahí. Pero tienen fe Exacto. en lo que dijo el notario, que eso lo que él dijo es así. Y por eso se hacen sentencias, se toman decisiones legales, todo eso. Lo mismo que tú señalas, la economía funciona bajo fe. Desde que hay un rumor en un país de que atraparon, de que tal gobierno está enfermo, eso genera cambio en la economía. La bolsa de valor y todo. Voy a poner un ejemplo que estaba mencionando con Junior. No hay gente que tenga más fe que los brokers. Sí. Es verdad. Porque De eso se Te trata. lo voy a poner sencillo. Tú estuve hablando con un cliente en esta semana que él me estaba diciendo que el gobierno del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, cuando él habla, o la economía sube o la economía baja. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que estar pendientes? ¿De qué dijo? Más de la noticia que de los mismos valores que ellos están en la misma, por ejemplo, los valores en la bolsa. ¿Por qué? Porque la economía puede subir o bajar. Si él dice, voy a invadir Groenlandia, la economía baja. Ya no la voy a invadir, la economía sube. va a subir arancel. Bueno, entonces, todas esas cosas afectan una línea de compañía que puede ser que le suba el valor. Entonces, ¿qué ellos van a hacer? Van a invertir en la compañía que ellos crean que por esa noticia va a subir su valor. Y así mismo es lo que estamos hablando acerca. Yo dije, wow, pero es verdad que se necesita, mira cómo son las cosas, se necesita la fe para todo. Ujú. En el ámbito, en todos los ámbitos de la vida, en todos los procesos de la vida, se necesita fe. Aunque, por ejemplo, mucha gente no lo emplea, incluso para ser ateo, se necesita fe. Claro. Claro, Sí. pero tienes que creer en cosas que tú no estás seguro.
y creer en lo que tú estás diciendo, en lo que tú Tener estás convicción. siguiendo. El ateo real, el que de verdad vive esa filosofía, para mí es una de las personas Más más creyentes, interesantes que yo sí. he visto. Tú sabes lo que es invertir tiempo, que el tiempo es oro, o sea, tiempo es igual a dinero, o sea, invertir tiempo y estudio para tú demostrar o querer demostrar que Dios no existe. O sea, si usted no cree en eso, No cree ya. entonces, para mí es el personaje más interesante, Sí, el ateo. Tiene una fijación. Sí. Lo que regularmente es eso. Es más como, como un desacuerdo marcado. Es como una negación. Ujú. Tú sabes, como la persona que tiene un trauma, pero no lo recuerda. Eso es Ella bueno. es esa niña que sabe que estaba en esa habitación y que estuvo con esa persona. Después, cuando tú estás en terapia, tú le preguntas, ella te dice, no, es que yo lo detesto a esa persona. Sí. Ella te cuenta que él una vez entró a su habitación, pero cuando tú le preguntas y pasó algo, ella no sabe, No sabe. lo borra, tú sabes. Agregando de esos ejemplos en lo que uno pudiera decir, pero mira, ahí se involucra la fe. Tú mencionabas, Ariel, a Donald Trump como presidente, pero podemos mencionar también Elon Musk. Cada vez que ese tigre publica Sí. un tweet de algo, él dice, voy a invertir tal cosa o tal vaina no sirve. Sí, o tiene puede influencia. subir o bajar. Cristiano Ronaldo hace muchísimo tiempo, en una conferencia de prensa, a él sabe que siempre colocan bebidas Ujú. en la mesa. Ujú. Y él ve una bebida que no es de su agrado ni tampoco patrocinaba y él la quitó y dijo, Sí. una bebida Sí, refrescante. Y él dijo, no, miren, beban agua. Y las acciones inmediatamente de la empresa bajaron. Ujú. Obviamente, Cristiano Ronaldo, un tipo que... Influencia. Creo que el que más seguidores tiene en Instagram. Claro. Todo el mundo dijo, ya. Ya, entonces quien se pudo aprovechar en el momento de esos brokers dijo, vamos a invertir ahora que está barato porque va a subir, porque Claro. igualmente Yo digo a esto de que, oye, mira, beban refresco. beban refresco. La Coca-Cola no lo va a ver. No, Ni valga la promoción. No, Las gaseosas no lo van a ver. Para mí, ahora, a una persona de influencia, ya la gente lo toma en cuenta. claro, y así mismo en los deportistas, en mi caso que yo sigo mucho el baloncesto, hay jugadores en los que tú crees ciegamente. Claro. Ujú. Ujú, ujú. Pero, Eso es así. pero esa fe esa fe siempre se refuerza, como decía mi compañero, en que aunque es algo que tú no lo ves, no tienes prueba de eso, pero siempre se refuerza porque hay como alguna evidencia. Tú dices, por ejemplo, fe en ese deportista, pero si el tipo lo ha hecho otras veces, Hay estadísticas, ¿por qué no lo va a volver a hacer? hay métricas. ¿Tú entiendes? Y es Exacto. fe. O sea, en ese juego, ese día, él puede no estar en su mejor posición, pero tú tienes la confianza y la seguridad de que aunque no lo ha hecho, lo va a volver a hacer. Sí, no, y por ejemplo, ahí mismo, reforzándose en que ya hay evidencia. Tú dices, por ejemplo, Stephen Curry, que ya es Eso es una de las verdad. personas que más se conocen en ese ámbito. Tú dices, ok, el tipo tira y casi la mitad de los tiros que él tira de 3, él los mete. Ujú. Si ya él falló 2 tiros de 3, tú dices, no, el próximo lo va a meter. Claro. Aunque la estadística no funcione así. Claro. Pero tú dices, hay mucha probabilidad de que, De que va lo a vuelva a meter. hacer. Y muy probablemente vaya a pasar en ese sentido. Claro. Porque ya tú tienes evidencia. Exacto. Y ya él tiene una larga data dándote por qué creer en él Sí. en ese sentido. Así es. Entonces, ya conocemos lo que es la fe, cómo se ve en diferentes ámbitos de la sociedad y cómo la fe puede darnos a nosotros como ese orden en la toma de decisiones, en los valores, cómo puede ayudarnos. Bueno, como bien veníamos diciendo, que al final, en una explicación práctica, como es poner en ejercicio, para yo poner en ejercicio algo, debo conocer cuáles son esas pautas para hacer el ejercicio. Tengo que saber, pues, si voy al gimnasio, yo tengo que saber si le voy a dar pecho, cómo es que se usa la mancuerna, cómo se usa la plancha, etcétera. Tengo que saberlo. Entonces, la fe como marco que nos dirige, que nos direcciona, nos ayuda, obviamente, a ordenar nuestras decisiones y de alguna manera nuestras emociones. Yo lo veo
yo como ingeniero en sistema, como el sistema operativo, tienen conocimiento de lo que es un sistema operativo. Un computador sin un sistema operativo es simplemente una pieza electrónica. Entonces, el sistema operativo es mi marco de fe, que me permite interactuar con todas esas placas electrónicas que tiene el computador. El sistema operativo me provee de interfaces visuales para yo interactuar con una capa que yo no tengo acceso yo de manera directa, porque yo no estoy en los circuitos de la placa madre. Entonces el sistema operativo viene siendo para mí ese marco de fe. La fe como tal, la que me permite operar sobre una realidad. Interesante. Me permite operar sobre esa realidad con interfaces que funcionan con un propósito. O sea, las aplicaciones que tiene un computador no funcionan al azar. Todas las aplicaciones tienen un propósito. La de edición de video sirve para editar video y tiene las instrucciones de cómo editar video. Entonces, la fe para mí funciona así. Dios me provee diferentes tipos de aplicaciones, lo estoy diciendo de manera alegórica, que tienen una forma de uso, un manual. Él la dispone y me permite operar sobre la realidad, que la realidad es esta, en la que vivimos. Entonces, la fe, en ese sentido, sí me ordena en decisiones, porque ya no son mis decisiones, sino que yo la paso por el filtro del sistema, la paso por el manual. Ya no es mi camino, sino que el manual me traza un camino. Entonces ya no es lo que yo creo que es bueno, sino que el marco me dice, esto es bueno. Por eso la misma Biblia declara que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su camino es muerte. Porque cuando tú eres sabio en tu propia opinión, o sea, ya tú tienes que desmontarte del centro para que otra persona sea el centro, y esa persona se llama Jesucristo. Así es. Entonces ya ahí tú empiezas a hacer una metanoia mental, una metamorfosis, un cambio de mente, y te empiezas a dirigir ya no por tus emociones o sentimientos, que las emociones son propias del ser humano. Usted que tiene más experiencia ya como psicólogo clínico puede abundar más, pero podemos regular y nos puede ayudar, nos puede dirigir en el camino. Claro que sí. Y una persona, tú hablas mucho de marco, una persona que no tenga un marco espiritual puede encontrar o se le hace más difícil encontrar un propósito en la vida. Una persona que no se rija por un marco espiritual. ¿Sabes? Eso es interesante porque estábamos hablando fuera de cámara que el que no sabe para dónde va, Ya llegó. ya llegó. Ahora, cuando, por ejemplo, en el caso, lo voy a extrapolar en el ámbito para que sea más fácil de entender, en el ámbito de mi área, de la administración. En la administración nosotros tenemos, cuando comenzamos como, por ejemplo, un project manager que comienza una compañía desde cero, siempre la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde estoy y hasta dónde quiero llegar? Para llegar del punto A al punto B, no va a llegar de la noche a la mañana en primer lugar. Y segundo, va a requerir esfuerzo. Y va a requerir también de fe. Entonces, mayormente en el área que nosotros nos desarrollamos en la vida, mayormente nosotros vamos a tener se nos va a presentar a nosotros muchas situaciones. Y personas, por ejemplo, cuando no la encuentra, ahí volvemos al ámbito del sentido. Si tú no sabes para dónde va, entonces, ¿cuál sería la motivación extra que vas a tener cada día cuando te levantes? Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos decir, y ahí en el marco de nosotros, en el marco de nuestra cosmovisión, la Biblia dice que cada día el Señor nos va renovando nuestra mente. ¿Por qué? Porque van a venir todos días. Los días son distintos cada uno de otros. Aunque vayamos a un lugar desde la mañana hasta la tarde, un día, pero va a ser distinto. Va a haber algún sentido que le vamos a encontrar, alguna enseñanza. Ahora, si tú no le encuentras sentido cada día que te levantes, ¿qué vas a aprender de él? Sí, no, y en ese orden, tu pregunta es si lo puede encontrar. O sea, sí, el detalle es que va a ser un poco difícil, va a ser más difícil y fragmentada, que esa es la palabra, porque va a encontrar propósitos temporales. O sea, sí. Es como cuando tú quieres algo, lo lograste
Sí. ¿Y qué pasó? Ya. Mira, Y va a otro, ¿y qué pasó? O sea, como no tienes un norte objetivo definido, o sea, tú simplemente te vas a ir moviendo por lo que tú crees. Lo conseguí, ¿y qué pasó? Entonces, a eso que me refiero con fragmentado. mira, con respecto al refrán que él utiliza, yo lo conozco de otra forma. Para quien no sabe de dónde va, todos los vientos le son favorables. Es decir, que no importa dónde sople el viento, ahí voy. Entonces, acercándolo a tu pregunta de si lo puede encontrar, sí, sin duda alguna. Lo va a encontrar momentáneamente a donde sople el viento. Es decir, si la sociedad dice que tú puedes cambiar tu esencia, porque tú crees que puedes cambiar tu esencia, si tú no tienes un marco de referencia claro, pues cuando lo que la sociedad diga, eso es. Cuando la sociedad diga otra cosa, pues será esa otra cosa, pero es porque tú no tienes un destino claro, no hay un marco de referencia por el que te rija, que sea firme. Y esa firmeza que tiene, por ejemplo, la fe, que nos da la fe, es flexible en cuanto a formas, pero no a principios. No. Los principios siempre se mantienen. Por ponerte un ejemplo, es como una casa que tiene columnas. ¿Qué sostiene la casa? Las columnas. Pero tú puedes cambiarle el color de la pared, tú puedes cambiar el cuadro que hay, y tú puedes hasta mover una puerta del lugar. Y la fe nos da eso. Nos varía, por ejemplo, la idea que las personas tienen de santidad en este tiempo es diferente a la que tenían en los años 60, sí, de castidad, de la ropa que usaban las mujeres. Por ejemplo, en nuestro contexto pentecostal dominicano, la mujer que usa pantalón está en pecado. Sí. Y tuve muchos exponentes en las redes avalando eso. Pero es un tema de quedarse atrapado y convertir formas en principios. Y las formas no son principios. Ahora, cuando tú estás claro de cuáles son los principios, que no cambia, lo que no cambia es la santidad o ser casto. Entonces, el estilo de ropa va a cambiar, la moda cambia, años van, años vienen, la temperatura cambia, pero el principio de castidad quizás en el hombre y la mujer no cambia. No. Aunque en una se pongan esta falda que está de moda, este pantalón que está de moda, o así, varían los estilos, pero lo que no cambia es el principio de santidad. Entonces, si se puede encontrar el sentido, sí, pero si tú no estás arraigado a un marco de referencia firme, pues hoy crees una cosa y mañana otra. Sí. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, si tú estás animado a una cosa, tienes un marco y después va a otra. Eso es como las carreras universitarias. Sí. Imagínate cuántos ejemplos tengo de estudiantes que han comenzado una carrera. Por ejemplo, medicina. Comienza medicina y están en premédica. Y cuando ya pasan un semestre, ya tienen que cambiar. Dicen, me voy a cambiar a otra carrera. Pasa mucho. ¿Qué va a pasar? Van a perder más tiempo. Sí. Pueden ser que terminen la carrera que cambiaron, pero el camino se le hace más difícil. Ahora, cuando, por ejemplo, estudiante de medicina tiene un marco de referencia. O sea, tú no puedes pasar de premédica a internado. No. Tiene que agotar un proceso. El proceso. Entonces, él está en premédica, va a carrera, después va. Ya estamos aprendido de todos los estudiantes. Va a preinternado, después va a internado, después la tesis, después te gradúa. Entonces, es un proceso que tiene que vivir. Claro. Pero hay un marco. O sea, no puedes salirte de ese marco. Yo no me puedo decir que por el conocimiento que todos los estudiantes de medicina me han dado allá donde estoy, yo no puedo ir a la UAS y decirle a un doctor, a un profesor, o decirle a la universidad, denme el título por lo que yo he aprendido donde estoy. Es imposible. No. Tiene que haber un marco de referencia. Yo tengo que agotar el proceso. Y así mismo. Ey. Espérate. Hasta aquí vamos a dejar este viaje por hoy. Este episodio fue tan profundo y un poquito largo que decidimos dividirlo en dos partes. Lo que tú escuchaste hoy solamente es la primera capa. Estén atentos, espero que les haya gustado. Esto ha sido Mente Nauta.